Bienvenidos al ciclo El futuro de la patria. Guillermo Moreno charla con la comunidad. En este caso, en el pueblo, en la ciudad de Merlo. Muchas gracias por recibirnos tan cálidamente. Acá en la mesa nos acompañan algunos compañeros de Merlo justamente. Y le vamos a dar la palabra en primer lugar al compañero Gabriel Bronzini. Bueno, buenas tardes, pueblo de Merlo. Nosotros estamos hoy en este día para, más que nada, homenajear al compañero Guillermo Moreno, que digamos que en 10 años ha hecho que en la Argentina no le falte un plato de comida a nadie. Y hoy lamentablemente nos encontramos sumidos en una desidia porque el rumbo económico que está llevando el gobierno en este momento nos está llevando eso, a tener hambre. Y con un porcentaje inusitado prácticamente de argentinas y argentinos que les falta de comer. Cosa que con Guillermo Moreno no pasaba. Y como nosotros sobre todo y ante nada somos peronistas y para nosotros ser peronista significa trabajo, porque así lo decía el general, que gobernar es crear trabajo. También apoyamos a Guillermo porque consideramos que hoy es uno de los únicos patriotas que quede que realmente es peronista, porque él tiene un proyecto el cual puede sacar a la Argentina de la desidia en la que estamos sumidos. Así que bueno, no los quiero entretener, simplemente agradecerles profundamente el que se hayan acercado, que Dios los bendiga y los guarde y nos proteja a todos para que esto de alguna manera de la mano de Guillermo Moreno pueda salir adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y también tenemos acá en la mesa al compañero Alberto Visconti, que es de toda la primera sección electoral, perdón, soy de Capital, wow, de la primera sección electoral, pero específicamente también es de Merlo, así que le vamos a dar la palabra a un vecino. Buenas tardes a todos, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras. En principio quiero agradecerle, nobleza obliga, a las autoridades municipales que nos autorizaron a realizar el evento en este espacio público. Les pedimos disculpas a aquellos transeúntes que sientan que invadimos un poquito el espacio público, pero bueno, es necesario acercar a nuestros dirigentes a la gente. Como militantes, el trabajo que tenemos que hacer es este, para darle la oportunidad a aquellos que tienen el interés de escuchar de primera mano a nuestros dirigentes y en este caso al nuestro, al mejor, al número uno, al único que tiene la solución para este país, y no es porque seamos mesiánicos, sino porque lo digo cada vez que tengo la oportunidad, tiene el conocimiento, la voluntad y el coraje para hacer lo que hay que hacer y pelearse con quien se tenga que pelear, aunque nos pongan piedras en el camino, aunque no sé si es la mejor palabra, pero bueno, me quiero referir a los inconvenientes, aquellas cosas que te pueden hacer decaer en la causa, pero además de todo es un hombre del peronismo. Entonces no hay nada que lo doblegue. Y es un hombre de su pueblo y es un hombre que se debe a su pueblo, piense como piense y bueno, no, como dijo Bronzini, no los voy a entretener mucho porque vienen a escucharlo a Guillermo. Simplemente agradecerle a los compañeros de Capital. Gracias, Nidia, por toda esta puesta en escena, de verdad, un aplauso para la compañera. Y ahora sí, gracias a todos y los dejo. Nidia, vos seguís con él.
Bueno, simplemente contestar que no es de los compañeros de Capital esto que trajimos, sino que somos compañeros de distintos lugares, más bien de Capital y el conurbano, de distintos lugares, pero hoy incluso tenemos un compañero de Corrientes que milita con nosotros en la agrupación Lío y se ve que estaba por Capital o por Provincia de Buenos Aires, por algún lugar, y está ya sosteniendo una bandera, Valentín. Bueno, todos tenemos en la memoria un tiempo en el que nos iba mejor, en el que todo lo que hacíamos, todos los trabajos que hacíamos nos daban lo suficiente para comer y para tener un puchito para comprar otras cosas, para vivir mejor. En esos tiempos en los que todos teníamos proyectos y cosas nuevas para hacer, casi que ni nos preguntábamos quién estaba cuidando cómo era que pasaba ese milagro. Parecía que éramos nosotros los que hacíamos las cosas y éramos mágicos. Pero resultaba que había gente que estaba cuidando y velando por nuestro bienestar, cuidándonos con amor y desde el silencio. Porque si bien es cierto que el compañero Guillermo Moreno en algún momento apareció en muchos lugares, él no era que estaba hablando ni contándonos todos los días lo que andaba haciendo para cuidar nuestra mesa, pero sí todos los días, desde la mañana temprano, a veces muy temprano, tempranísimo, a las 4 de la mañana, estaba cuidando que los precios de la comida fueran de la cantidad y el tamaño, como para que con los salarios pudiéramos comprar y nos sobrara para comprar otras cosas que se hacían con mano de obra argentina, por lo cual había cada vez más trabajo y menos desempleo. Hoy estamos en una situación totalmente contraria. Hace más o menos 8 años que venimos declinando y decayendo y parece que esta situación no tuviera fin. Ahora arreglaron con el FMI un plan que si lo cumplen nos va a ir mal y si no lo cumplen también nos va a ir mal. Y Guillermo Moreno tiene un plan alternativo, algo distinto, que nos posicionaría de otra forma con respecto al planteo que nos hace el mundo con el FMI. Y lo viene a traer acá, ese plan, en el marco del futuro de la patria, pero no sabemos cómo nos lo va a contar, porque él a veces termina hablándonos de la libertad y del amor, pero enlazado con el proyecto político que tiene. Porque es eso, es un proyecto político que nace del amor y teniendo en cuenta al hombre como un hombre libre. Bueno, entonces con nosotros, ahora sí, el hacedor de la década ganada, el economista, ferretero, pero ferretero mayorista de hace 40 años. Es muy importante este detalle, que es ferretero mayorista hace 40 años. Nuestro compañero, el licenciado Guillermo Moreno. Bueno, gracias a los vecinos de Merlo, gracias a Emilia, gracias compañeros, gracias Alberto. ¿El enfermero está por venir? Ese está dando vuelta. ¿Va a buscar algo? Ah, la ganchera de chorizo para buscar. Una hermosa unidad básica inauguramos acá, sobre todo por la madre, esa batalladora de muchas peleas, que nos contó, porque ya se nos están yendo, pero todavía quedan algunos que conocieron al general Perón, y entonces es importante que cuenten lo que fue aquella Argentina. Porque lo que se cuenta boca a boca, lo que se cuenta cara a cara, perdura y tiene una profundidad muy superior a estos estilos de política también correctos, pero que son distintos, que es a través de las redes. Por eso, cuando me dicen de hacer estos encuentros cara a cara, decimos que sí, alegremente. La compañera que coordinó esto, que es Miria, en realidad es de Capital, pero alguna vez en un reportaje periodista empezó a pelearme, y cuando terminó me dijo, bueno, me convenciste, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, que te llamen los oyentes, te dejan las coordenadas, número de teléfono, etcétera, etcétera, vos me los pasás y lo empezamos a organizar. Y yo digo, ¿cómo hago para organizar a gente que no se conoce y que es de un punto de cada lugar? Porque el que llamaba era un lado, imagínense una radio, el alcance que tiene. Y entonces buscamos a alguien que tenga
que es una militante política, pero que no viene de la política. Ella trabaja de vender libros en la calle, fundamentalmente libros técnicos dedicados a la medicina. Entonces transita por los hospitales, le vende los libros a los médicos, a los enfermeros, eso es lo que... Y el vendedor, sobre todo el vendedor que estilo viajante, digamos, no el vendedor demostrador, sino el vendedor, tiene un aroma especial y una cancha especial para juntar. Y a esa agrupación le pusimos lío, que era, como decía el Papa, los inorgánicos organizados. Y ahora está en todo el país, por eso se siguen juntando. Claro, en general la política es por el territorio, vos te juntás lo de Merlo, lo de Moreno, y esta es una agrupación bien distinta, que está en todo el país, que ella la coordina, y entonces con los compañeros del lío de Merlo, dicen, bueno, vamos a organizar una actividad a la usanza nuestra, y organizaron esto. Y como de alguna manera la compañera tiene la representatividad de la agrupación bien ganada, empezó porque se lo pedí, pero después se lo ganó, bueno, es que hace esto. Entonces no sabe muy bien la primera, la tercera, la segunda, no sabe. Pero lo hacen con mucha pasión y mucho cariño. Y están en un montón de provincias ahora. ¿Cómo va a seguir eso? No lo sé, pero es una agrupación bien dinámica y a mí me convence y me gusta. Y ustedes ven que los que articulan esto casi que están por fuera de la sede. Es de otra manera, parece una kermés, ¿viste? Es una cosa como distinta a esto. Y a mí me gusta, le pone una frescura, por eso me sumo, y a veces con desorganización también, ¿eh? Así que les agradezco que ustedes estén acá y hayan convocado a sus vecinos. Yendo al tema, miren, ayer surgieron dos noticias que están en los diarios de hoy, una ayer a la tarde y otra. El procesamiento en el mercado central por una causa de hace 11 años atrás, la denuncia del 2011. En parte cuando uno dice, no, lo que pasa es que utilizó recursos públicos para una institución privada, es verdad. La institución privada es un club, una asociación civil sin fines de lucro, con lo cual un club hace parte, como cualquier organización libre del pueblo, de lo privado. O sea que en eso tienen razón. Era lo público con lo privado, pero no uno privado de lucro, uno privado que es un club. Y es cierto, esto tiene una génesis. Hoy un compañero de los viejos me la hizo recordar, yo la estaba diciendo por ahí. El mercado central es un lugar difícil. No hace falta que se los explique. Nosotros llegamos, ordenamos. Los fines de semana se armaban los partidos entre las colectividades y hay algunas monedas que se ponen en juego, porque cuando se arman, y alguna vez hubo algunos incidentes y a mí no me gustaron. Entonces le dije, bueno, ahora le vamos a poner los referí y guarda con tirarse contra los referí, porque entonces se van a pelear conmigo. Y a partir de ahí iba el referí, que era el que dirigía, y se terminaron las peleas y el que ganaba se llevaba lo suyo, el que perdía y se armaba. Y después pidieron de institucionalizar y a mí me pareció muy interesante hacer el Club del Mercado Central. Y entonces decidieron en la comunidad del Mercado Central que el presidente iba a ser el secretario de Comercio que estuviera ejerciendo y el vicepresidente el presidente que estuviera ejerciendo. Está en el estatuto, lo decidieron, así fuimos yendo. No hay ninguna posibilidad de que exista delito. Yo les dije, mire, lo volvería a hacer, porque a partir de que se constituyó el club, las relaciones en la comunidad del Mercado Central fueron bien distintas. Obviamente que uno puede escribir lo que escribe, y el juez de primera instancia me parece bien. Yo digo que esto demuestra que no estamos mal. Estamos en un Estado de Derecho. Faltan un montón de instancias judiciales y yo, digamos, tengo mi opinión, el juez tiene otra y está bien. Y hay que someterse al Estado de Derecho. Se lo dije públicamente y vengo a la Plaza de Merlo a no decir soy un perseguido, que la política... No, muchachos, está bien, ellos tienen otra opinión. Yo lo volvería a hacer. Ellos dicen que hay delito, muy bien. Nos vamos a ver finalmente en el debate del juicio y veremos. Y veremos cómo, si es que alguna vez se llega, veremos cómo es. Pero hoy recibí
de todos los que integraron ese club. Decir, Guillermo, pero si nunca estuvimos, ¿cómo va a ser delito hacer un club? Es ridículo. Y lo volveremos a hacer, mire, lo volveríamos a hacer. Que el juez piense que en realidad un terreno del mercado central para el club, sí, no hay ningún problema, no fue propiedad, fue cedido. Y lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Ustedes imagínense que si yo quiero vivir de plata ajena, siendo 7 años y medio secretario de comercio, no voy a hacer un club para eso, es ridículo. Cualquiera que ejerció el comercio, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Es ridículo. O sea, que quieran decir que yo quería hacer un negocio para no sé qué, muchachos, fui el secretario de comercio que más duró en la historia de la Argentina. Esto se resuelve en 4 paredes con 3 empresas importantes. Vayan y busquen las empresas y pregúntenle. Es ridículo. Pero sí acepto que el juez tenga y el fiscal otra interpretación. Nos ajustamos a derecho, vamos a seguir, porque yo viví en dictadura. Cuando dijeron Macri, vos sos igual que la dictadura, yo dije, no, miren, son cosas distintas. Este no nos va a tirar vivo al mar, por Macri. No nos va a meter un balazo de 7.65 por acá y acá no te queda nada. Es otra cosa, muchachos, no confundamos las palabras. En eso de confundir las palabras, creo que algo nos está pasando, y voy a hacer mención a lo que está aconteciendo en el mundo. Yo lamento lo que está pasando en Ucrania, sobre todo por el pueblo ucraniano. Pero la clase política ucraniana, o el presidente ucraniano, no tiene una real comprensión de lo que está aconteciendo. Y hasta hace 10 días atrás, la guerra en Ucrania parecía una cosa lejana porque no había muertos, no había destrucción. La guerra parecía que era en Hollywood y parecía que el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas era un actor que estaba actuando la guerra. Y entonces todos sabíamos que era un actor cómico, que llegó a la presidencia de Ucrania y empezó a contar la guerra, a su estilo. Hasta que ahora no se puede evitar mostrar la guerra. Y la guerra es una cosa muy cruel, donde había un edificio no hay más nada. Y al lado tampoco. Y después aparecen los cadáveres. Y después van a aparecer los mutilados, porque ¿cómo va a haber tantos muertos sin heridos? Es ridículo esto. Y va a aparecer la desgracia de la guerra. Una guerra que se está disputando en un territorio particular que es Ucrania, en un país con muchas riquezas, con una clase política o una dirigencia política que no está a la altura de las circunstancias, que no entienden quiénes están peleando. Ellos piensan que es una guerra entre Rusia y Ucrania. Y nosotros acá humildemente desde la Plaza de Merlo le decimos no se equivoquen, no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre Rusia y Estados Unidos, que como siempre hicieron la guerra entre ellos fuera de su territorio, porque nunca se pelearon los norteamericanos con los rusos a pesar de ser frontera, porque son frontera por Alaska, allá en América del Norte, son frontera con los rusos, nunca se pelearon. Siempre se pelearon se pelearon sí, pero en otro territorio. Lo que hay que tener de inteligencia en esta guerra es entender que se están peleando los dos ganadores del nuevo mundo. No es que es entre ganadores y perdedores, es entre dos ganadores, Rusia y Estados Unidos, para trazar una nueva medianera en Europa. Y como cuando siempre se traza una medianera, se discute dónde va a estar. Lamentablemente le toca al pueblo ucraniano por dónde va a pasar la medianera. Si la política ucraniana hubiese sido inteligente, lo hubiese resuelto de otra manera, pero le dieron manija los norteamericanos y pensó que era una película. Es un actor, piensa que es una película. La primera sorpresa es cuando le invadieron y dijeron, ¿cómo no vienen los aviones a defendernos?
¿Dónde están los aviones norteamericanos que nos tienen que defender? Y dijeron, no, nosotros aviones no vamos a mandar. Es un problema de ustedes. Y la inteligencia de la política argentina es entender qué significa esta guerra. No es como Patricia Bullrich que piensa que hay que ponerse un uniforme y ir a defender. Absurdo, ya no se habla más de esas tonterías. Ya no se habla más de esas estupideces. Porque son dos elefantes que se están discutiendo en territorio enemigo cómo va a ser la medianera, dónde va a estar. ¿Es la única medianera donde van a pelear? ¿Solamente es la medianera en Europa que se está discutiendo? ¿O el mundo necesita otra medianera? Y sí, necesita otra medianera. Y la otra medianera va a ser entre Taiwán y el continente chino. Si es entre Taiwán y el continente chino, no me van a decir que van a invadir China, no. A los únicos que se le ocurrió invadir China en un momento muy particular fue a los japoneses, principios del siglo XX. Y antes a los ingleses. Después nadie más invadió China. Es un país muy difícil de invadir, pero ellos no quieren tomar el territorio chino. Lo que quieren es impedir que los chinos sigan avanzando. Mire, cualquiera que estuviera acá, si es norteamericano, y en todos los diarios sale que los chinos van a desplazar a los norteamericanos, y algunos argentinos dicen, sí, en los próximos 10 años, China supera a Estados Unidos. Cualquier analista dice, no, si China es el futuro. Y si ustedes fueran norteamericanos, ¿dejarían alegremente que China pase a ser el futuro? Y obviamente que no, muchachos. Porque esta es la realidad de la política internacional, donde es cierto que lo que discuten son intereses. Y los norteamericanos quieren seguir siendo los número uno. Pero para seguir siendo los número uno tienen que frenar a los chinos. Y saben que hay dos cosas que los chinos no tienen. Los chinos no tienen energía ni tienen alimentos. No tienen alimentos para 1.600 millones. Para comprar los alimentos le tenían que vender a los norteamericanos manufacturas, pero ahora resulta que los norteamericanos le van a decir, hay que ver si te compro los productos. Y si no te compro los productos, ¿con qué vas a comprar comida? ¿Y con qué se van a alimentar los chinos? Ahora que se acostumbraron a comer razonablemente bien, alguna parte de los chinos ahora comen carne, lo que nunca comieron. Comen carne argentina. Todos los chinos, no, algunos chinos. Ahora, para comer carne argentina tienen que venderle al mundo sus productos. ¿Y cómo se los van a vender? Supongamos que a los chinos Putin le vende energía cara. Ya tienen un problema para vender productos baratos. Y Putin le va a vender energía cara. No le va a vender energía barata, porque lo único que tiene Putin es energía. Y se la va a vender cara. ¿Y los alimentos de dónde los van a sacar los chinos? Y si parte de las sanciones es que no hay que venderle más a los chinos, vieron que ahora las empresas se están yendo de Rusia y el que hace negocio con Rusia es sancionado. ¿Quién le vende la carne? ¿Quién le vende la soja a los chinos? Y si de repente dentro de 6 meses, 8 meses, 1 año está prohibido venderle a los chinos, ¿qué vamos a hacer con la soja? Ah, qué interesante. Entonces, Moreno, vos empezaste hablando de la guerra entre los rusos y los ucranianos para decir que no es una guerra entre ellos dos, sino es una guerra entre Rusia y China, entre Rusia y Estados Unidos, sí. Pero resulta que hoy, y lo vamos a ver mañana, ahora resulta que los australianos ya firmaron un acuerdo de defensa con los ingleses y con los norteamericanos para comprar submarinos, pero ahora van a desarrollar misiles, esos misiles supersónicos que van a una velocidad increíble, que van a salir de Australia para llegar ¿a dónde? ¿A Nueva Zelanda? No, para llegar a China. ¿Y quién le va a hacer esos misiles a los australianos? Se lo van a hacer los ingleses y los norteamericanos para llegar a China. Ah, qué cosa, ¿eh?
Pero esto lo dijimos hace varios meses. Ahora resulta que ahí empezamos a entender la importancia de Malvinas, porque hay una base militar ahora, anglófila, inglesa, en Malvinas, muy importante, no son las Malvinas de hace 40 años atrás. Ahora es una base militar de primer orden. Y los de Gran Bretaña dijeron: del Atlántico Sur no hacemos cargo nosotros. Y del otro lado tenemos a los chilenos. Ah, pero ¿qué tiene que ver esto con Merlo? Todo tiene que ver. Porque entre otras cosas, nosotros le vendemos a los chinos y con parte de lo que sacamos por la venta a los chinos, que yo digo que hay que pagarle al Fondo Monetario. Porque este es el momento en que la deuda no se pague con los jubilados, con los pensionados, con los pequeños negocios, sino con la sociedad rural. Que la sociedad rural es la dueña de la tierra donde se hace la soja y el maíz que se le vende a los chinos. Y entonces con parte de esos alquileres podemos pagar la deuda, no hay duda. El año pasado la sociedad rural se llevó 7.500 millones de dólares. Pero si la soja tiene un precio interesante, aparecen más de 7.500 millones de dólares. Pero si los chinos dejan de comprar la soja, ya no va a valer lo que vale ahora. Y entonces miren que el nuevo mundo tiene mucho que ver con lo que va a pasar en la Argentina en los próximos años. Y los únicos que estamos entendiendo lo que pasa es el peronismo en estas discusiones. Y en estas discusiones llegamos a Merlo, porque nosotros tenemos que generar trabajo. Y para generar trabajo no hay otra alternativa que seamos un país industrial. Pero claro, los productos industriales los quieren vender los chinos. Si no te dicen no compramos la soja. Claro, estamos en un problema, porque cambiamos soja por industria. Y nosotros tenemos que venderle soja y tenemos que tener industria. Pero para eso tenés que tener un país potente, y Merlo es industrial. Si no hay industria, ¿cómo hacemos para que Merlo le dé trabajo a sus habitantes? Y claro, para que Merlo tenga trabajo, tiene que haber un presidente peronista que genere un Merlo industrial. Y también tenemos que generar que el mundo te compre los productos del campo. Miren, todo eso es lo que hizo Perón. Todo eso es lo que hicimos en la década ganada. Y todo eso es lo que nosotros tenemos que seguir sosteniendo, porque no alcanza solamente con los productos del campo. Alcanza si tenemos industria. Y quizás la Argentina que viene es una Argentina como hizo Perón, con mucha industria, también con productos del campo. Y esto es lo que nosotros venimos a decirle a los habitantes de Merlo y a los habitantes de Moreno, los habitantes que estamos cerca y que decimos: mire, no hay posibilidad, si Merlo no prospera que la Argentina prospere, pero tampoco hay posibilidad que la Argentina prospere si Merlo prospera. O sea, tiene que prosperar Merlo y tiene que prosperar la Argentina. Y por ahí estamos viendo, y está bien, que está creciendo el pensamiento libertario. El otro día fuimos a Bulón y dijimos: mire que los peronistas somos los verdaderos defensores de la libertad. No nos equivoquemos, porque nosotros decimos que queremos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Pero ahora en los discursos del gobierno aparece todo el tiempo eso del Estado, el Estado de acá, el Estado de allá. Y entonces el Estado debe ser el que genera el 40, 50 o 60% de pobres. Porque si tenemos tanto Estado, será el responsable de que haya pobreza. Claro, es un error. Porque Perón enseñó que es un pueblo libre de un gobierno esclavo. Y yo le digo: mire, nosotros somos los grandes defensores de la libertad. Porque nosotros, cuando tuvimos jefes y jefas de familia que ponían el plato de comida arriba de su mesa y educaban a sus hijos y le daban salud a sus hijos, y el sueldo les alcanzaba para comprarse el auto y comprarse una casita, y esos eran verdaderamente libres.
esos eran verdaderamente libres, porque cuando el salario te alcanza, vos tenés la libertad de elegir. Incluso tenés la libertad de elegir si querés ser millonario o querés tocar el violín. Porque elegir entre ser millonario y tocar el violín, eso es tener libertad. No la libertad del millonario que quiere seguir siendo millonario y tiene la elección de ser millonario. El verdaderamente libre es cuando el que pudiendo ser millonario elige no ser millonario, porque lo que trabaja le alcanza. Ese es el hombre libre. Porque en la libertad de elección elige vivir como él quiere porque es feliz. Y si tiene una mujer que le dice, sí, yo quiero que vos seas el mejor que toca el violín, y no importa si somos millonarios, le va a transmitir la felicidad de la realización individual en su familia, porque la realización individual a sus hijos no es que todos sean millonarios, porque es imposible. Ahora estos libertarios te quieren explicar que solo sos libre si llegás a ser millonario y si no sos un idiota. Y nosotros decimos que no, que el hombre libre se realiza en la realización colectiva. Pero para eso tiene que tener como mínimo la base material, que son los bienes y servicios a su disposición a partir del esfuerzo. Y que el peronismo da elección. Y por eso teníamos grandes músicos, que no son solamente los grandes directores de orquesta y los grandes que tocan el piano, y que esos sí ganaron mucha plata. Tenemos un montón que se dedicaron a la música y que vivían, pero cuando uno le preguntan fueron felices. Y tuvimos un montón de deportistas que no llegaron a ser Maradona, pero eran felices. Y tuvimos un montón de trabajadores que se realizaron individualmente haciendo sus artesanías los fines de semana y que fueron felices. Y tuvimos un montón de creadores que fueron felices de su trabajo, porque eran felices porque alimentaban su familia, tenían su casa, tenían su auto, tenían sus vacaciones, y con eso les alcanzaba para tener un buen vivir. Y uno anda por las rutas y ve esos tremendas casas que se hacían en los talleres de los barrios y que se tomaban un fin de semana y se iban con su familia a pescar. Y eran felices. Y no precisaban ser millonarios. Eran felices porque vivían bien. Y finalmente Perón nos enseñó que lo que uno busca no es ganar elecciones, sino ganar elecciones es el medio para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero si una Argentina grande, no somos felices. Pero que la felicidad también está dada por esa libertad de elección. Finalmente los peronistas somos los que defendemos la libertad iluminada por el Espíritu Santo. Porque la verdadera libertad es defender el libre albedrío que finalmente Dios te da. Y en eso nosotros nos diferenciamos de los libertarios. Y vamos a debatir con los libertarios, no el rol del Estado, sino el rol de la libertad, el rol de la elección, el rol de la libertad del zorro para cazar gallinas, si quiere, pero también en la libertad de la gallina para vivir, para dormir tranquila en el gallinero, porque también las gallinas tienen la libertad de elegir y que no sean cazadas por el zorro. Finalmente, como los peronistas miramos la sociedad de abajo para arriba, defendemos sobre todo la libertad de los humildes de poder elegir y de tener la base material con su trabajo satisfecha. La libertad de trabajar 8 horas y poder ser feliz con tu familia. Ese es el plan peronista. Gracias por escucharnos y a disposición. Gracias, Guillermo. Sí. Tenemos un compañero que es enfermero, tiene una profesión muy noble y abrió hace poco una básica en Padua. Acá tenemos el cartel de la Unidad Básica Independencia en Carlos Pellegrini 876. 987, ahí estábamos, bajaba una escalerita, ahí vamos. Carlos Pellegrini 987 en Padua, a la que se pueden acercar todos los que quieran juntarse a militar con el compañero Ponce, con el compañero Bronzini, con el compañero Alberto Visconti.
El compañero llegó un poco tarde acá porque tuvo que irse a buscar algo a la casa porque estamos en la organización de todo esto. En un rato va a haber choripanes para todos los que estamos acá, así que viva Perón por eso. Mientras tanto, ahora vamos a pasar a una parte donde va a hablar él y después vamos a hacer preguntas. Y mientras tanto pueden tomarse un cafecito en nuestro buffet Mujeres Peronistas. Buenas tardes, querido pueblo de Merlo. Buenas tardes. Bueno, ya me hizo la presentación Nidia. Soy Fernando Ponce, secretario general de la Unidad Básica Independencia. Y la Unidad Básica Independencia nació, no es una casualidad ponerle Independencia, porque sabemos que el peronismo se sostiene justamente en 3 columnas principales, ¿no? La soberanía política, la independencia económica, ¿sí? Y la justicia social. Por eso elegimos justamente independencia, por la independencia económica. Lo que estamos atravesando en este momento los argentinos es una gran falta de independencia económica que tenemos todos, sobre todo los habitantes de Merlo, que estamos sufriendo día a día. Y sufrimos los problemas y los avatares de no tener trabajo, de no tener oportunidades, de no tener la esperanza. Entonces, cuando hablamos de esperanza, automáticamente se nos refleja una sola imagen. Para mí se me refleja la imagen de Guillermo Moreno. No hay otra forma, otro candidato, otro político que a mí me refleje la esperanza más que Guillermo Moreno. Disculpame que sea así y que no es chululaje, sino es que esto es el pensamiento, es obra del pensamiento de cada uno y cada uno lo toma como quiere ese pensamiento. Yo nací en Merlo, nací en el año 69, acá mismo en el hospital Eva Perón, justamente, ¿no? Llamado Eva Perón, no es casualidad. Mi madre peronista, fue también, en su momento también fue secretaria general de Unidades Básicas, pero en Córdoba. Lugar muy difícil Córdoba. Córdoba es un lugar donde vamos a transitar también, una provincia que vamos a transitar porque Córdoba tiene una raigambre muy radical. Y es muy difícil ser peronista en Córdoba. Así que mis familiares sufren porque justamente es como ser radical en Merlo. Porque acá somos un pueblo en Merlo muy peronista, no radical. Y bueno, él estaba comentando un poco de mí. Nací en el Hospital Eva Perón. Estudié enfermería, hice tecnicatura en enfermería y después hice la licenciatura en enfermería. Hice la docencia de enfermería en la Universidad de El Salvador. Ahí hice la docencia. Me tocó atravesar muchos campos dentro de la enfermería, ¿no es cierto?, del ámbito privado y del Estado. El que no haya pasado por el ámbito del privado no puede nunca manejarse a nivel administrativo. Por eso yo lo entiendo mucho a Guillermo Moreno cuando habla de que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estas cosas, ¿no es cierto? No todo aquel que pasó por un ámbito estatal tiene gran conocimiento de lo que es administrativo. El que pasó por el ámbito administrativo sabe muy bien que es muy meticuloso ese trabajo y lleva una gran carga de responsabilidad. Y como yo pasé por esos 2 ámbitos, les puedo decir y puedo yo saber esa diferencia. Pero bueno, un poco ya saliendo de mi persona y ya no hablando tanto de mí, yo quería hablar un poco de nosotros los ciudadanos de Merlo, que sufrimos justamente todos los problemas económicos, que no podemos llegar a fin de mes. Hace un rato justamente, como dijo la compañera, no llegué a tiempo porque tuve que irme hasta casa a buscar unas cosas que faltaban de la organización, pero ven todo lo que están acá, todo lo que está acá hecho. Es hermoso, fíjense, toda esta tarea fue realizada ni más ni menos por el Grupo Lío de Capital Federal y el Grupo de Merlo de esta zona. O sea, mancomunados los dos, supimos inmediatamente lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque somos peronistas. Porque somos peronistas. Cuando somos peronistas,
inmediatamente, como dice Guillermo Moreno, nos miramos a los ojos y sabemos lo que tenemos que hacer. Es algo que ya un compañero inspira al otro. O sea, sabemos que uno colabora con el otro. Esto es prácticamente lo que Guillermo muchas veces, tantas veces, dijo que el peronismo es esto, ¿no es cierto? Ser solidarios. Es la ley de la solidaridad el peronismo. No la ley del león, como Milei, que está a punto de comerse a todos y que cuando caigan las migajas eso va a ser para nosotros. Tengan cuidado a veces, compañeros. Tengan mucho cuidado a veces con votar fantasías. Ya hemos votado muchísimas veces la fantasía. Basta de votar fantasías, compañeros. Es el momento de votar la realidad. Y la única realidad, la única verdad es la realidad, dijo el general Perón. Y estamos ante una realidad que lamentablemente a nosotros, como ciudadanos de Merlo, estamos ya espantados, ya estamos aterrorizados, ya tenemos hasta miedo de votar. Mírate hasta el punto que se llegó, que nos llevaron, hasta el miedo de votar. Cuando antes votábamos con alegría, cuando se votaba el peronismo. Esto que es este gobierno socialdemócrata de Alberto Fernández, no es peronista, es socialdemócrata, es socialdemócrata. Gobierno peronista es el que va a ser seguramente Guillermo Moreno. Bueno, arrancamos con las preguntas. Claudio, de Merlo. Si usted fuera precandidato, ¿qué propone para mejorar el Hospital Eva Perón de Merlo que funciona tan mal? Esa pregunta me parece que, como el Hospital Eva Perón es de Merlo, es del municipio de Merlo, y Guillermo no va a ser candidato por Merlo, en todo caso va a ser candidato nacional, me parece que se la vamos a hacer a algún compañero de Merlo. Puede ser el enfermero. Hospital, enfermero, ahí vamos con Fernando. Bueno, el Hospital Eva Perón sabemos que está funcionando muy mal, porque lamentablemente no está bien direccionado, ¿sí? Las consultas son larguísimas, estiran las atenciones para 3, 4 meses. Eso no puede seguir pasando. Lo que pasa es que justamente la dirección del hospital está mal encabezada, mal direccionado. Cuando Guillermo Moreno siempre habla de estas cosas, cuando la cabeza funciona mal, la cabeza del pescado, el pescado se pudre por la cabeza. Y lamentablemente no está funcionando bien porque no hay una dirección que en este momento haga las cosas como corresponde, de manera ordenada. Está bien que está faltando recursos, que podemos decir millones de cosas, pero los recursos tienen que aparecer más en una situación que estamos atravesando de pandemia. No sé a dónde están destinados los recursos. Siempre dicen el Estado que los recursos los envían. Pero no solamente estamos hablando de los recursos materiales, también estamos hablando de los recursos humanos, que estamos hablando de los médicos. Y les voy a decir una cosa, compañeros. Lamentablemente en Merlo tenemos profesionales que lamentablemente no tienen la capacidad de experiencia, por así decirlo, para asistir debidamente a la comunidad. Muchos son recién recibidos, ¿sí? Que han venido hermanos del extranjero, pero no tienen justamente esto que se llama capacitación, ¿sí? El tiempo de la experiencia para poder asistir correctamente a nuestros ciudadanos. Es lamentable decirlo, pero es así. Los argentinos médicos han emigrado de este país. No lo van a encontrar en la Argentina, ni en Merlo, lo van a encontrar en Europa. Y bueno, y ahora estamos en esto también, ¿no es cierto? Tenemos muchos profesionales de la salud que hacen sus primeras armas acá, en la Argentina. Y bueno, y en eso estamos ahora. Estamos tratando de mejorar y tratando de luchar contra esto que se llama pandemia, y aparte de la pandemia hay las enfermedades que están en nuestra sociedad y que todavía no se han erradicado, como el dengue,
O sea, nadie habla del dengue. Todos hablan de lo que es la pandemia, ¿no? Pero no hablan del dengue. Hay enfermedades que, como por ejemplo el sarampión, y sigue habiendo sarampión. Y nadie habla de eso, de esa estadística. Y bueno, porque todo está tapado, todo está cubierto, justamente por el Ministerio de Salud, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, y manejada por el gobernador Lasse Kichilov. Un trotskista que realmente está manejando la provincia y no tiene nada que ver tampoco con el peronismo. Cuando lo maneje el peronismo, esto va a ser diferente en salud, compañeros, se lo puedo asegurar. Bueno, otra del municipio y después pasamos a las que van para Guillermo. ¿En qué mejoraría el municipio a su cargo? Visconti. Bueno, seguramente la persona que hizo la pregunta no me identificó a mí como a cargo del municipio, sino a un candidato de principios y valores. Y cualquiera sea el candidato de principios y valores que eventualmente gozara de la confianza del pueblo de Merlo para dirigir el Ejecutivo Municipal, lo haría como lo hace un peronista. Y de ninguna manera yo voy a cuestionar el peronismo del intendente o de la intendenta, en este caso de Karina o de Gustavo. No soy quien para cuestionarlo. Tengo un gran respeto por la mamá, por doña Yolanda, una compañera de la puta madre que he conocido. Y no voy a cuestionar su peronismo, como dije, pero sí... Guillermo lo dijo en más de una oportunidad cuando analiza el gobierno nacional, que se hacen coaliciones electorales que después a la hora de gobernar es muy difícil. Y Merlo no es ajeno a eso. Merlo no es ajeno imagino cuando tienen que firmar un decreto hoy, Karina, que tiene que consultar con la gente de Sabatella, que no tiene nada que ver con el peronismo, y las otras fuerzas que conforman el Frente de Todo, que pretenden hacer uso de su fuerza en el Ejecutivo Municipal. Necesitamos un gobierno municipal, sea quien sea ese compañero que lo encabece, que realmente siga la doctrina del peronismo, porque en nuestra doctrina están todas las respuestas. No anda bien el Hospital Eva Perón, que es un hospital municipal, pero tampoco anda bien el Malvinas Argentinas, que es un hospital provincial, y si nos vamos un poquito de acá de Merlo, tampoco tenemos un hospital nacional que funcione como debe funcionar. Entonces, el problema, el pescado, dice Guillermo, se pudre por la cabeza, y primero tenemos que ordenar la casa grande, ¿sí? Para después ordenar la casa chica, que es nuestro pueblo. Sí le garantizamos cualquiera de nosotros que un gobierno peronista va a trabajar por la grandeza de este pueblo chico, para que haya trabajo, para incentivar a las industrias que vengan a establecerse acá, para que la parte rural de nuestro Merlo no tenga inconvenientes en comercializar sus productos, en incentivar a los pequeños productores, quinteros, más allá de las nacionalidades, porque el peronismo es un nacionalismo de inclusión, que contenemos a todos aquellos que, como marca nuestra Constitución Nacional en el preámbulo, deseen habitar nuestro suelo. ¿Sí? Si nos eligieron para estar acá y deciden honrar nuestra patria, los vamos a abrazar y les vamos a dar las oportunidades que deben tener para desarrollarse en un modelo de producción orientado hacia el trabajo y no hacia la especulación, pero para eso tenemos que ordenar la casa grande. Bueno, hablando de casa grande, agrupamos las preguntas. Esa pregunta la había hecho Ezequiel Vega, muchas gracias. Ahora agrupé las preguntas porque si no, Guillermo contesta largo, porque contesta profundo, y prefiero que se agarre 3 preguntas juntas y las conteste como pueda. Le tiramos ese garrón.
¿Cómo ve el cambio geopolítico en España con Ayuso, Bolsonaro y Milei? ¿Se podría decir que la tercera medianera es Irán? ¿Cuándo y cómo termina el conflicto Rusia-OTAN? Son las internacionales. Ahí hay un desorden entre el marco conceptual y las alianzas que se van dando en algunos candidatos. Hay una foto de Macri con Trump. Y ahí hay un desorden que se traslada a Milei diciendo que él se identifica con Trump. Mire, si hay algo que hizo Trump fue terminar con el orden global surgido de la caída del muro de Berlín. Se parece más a lo que hacíamos nosotros que a lo que está haciendo al pensamiento de Macri o al pensamiento de Milei. Cuando digo nosotros, digo lo que hacíamos en la Secretaría de Comercio. Nosotros decíamos primero Argentina. Después decíamos primero, bueno, vamos a tener, qué lindo esto, mira vos. Mira qué lindo los pibes. Está muy bien. Nosotros decíamos primero Argentina, ellos dicen, o Trump decía, primero Estados Unidos. Nosotros decíamos primero el trabajo argentino, Trump decía primero el trabajo norteamericano. Nosotros decíamos vengan a producir a la Argentina y Trump decía venga a producir a Estados Unidos. La política de Trump en economía se pareció mucho a lo que nosotros hicimos y no tuvo nada que ver con lo que hace Macri ni lo que piensa Milei. Con lo cual hay un desorden entre lo que pasa en el mundo y cómo piensan. Lo que tendría que ser Milei es estar más cerca de Biden que de Trump. Y lo mismo pasa en Europa con Ayuso, Bolsonaro y también Milei. Bolsonaro, fíjense que se mantuvo neutral en esta votación sobre los derechos humanos en Rusia, mientras que Argentina condenó. Pero tendría que haber sido al revés. Este desorden es producto de que se está construyendo el nuevo orden internacional y todavía no está muy claro. Lula, que aparentemente sería el hombre de izquierda, acaba de poner de vicepresidente a su contrincante de derecha. Y este Boric, que aparentemente también era de izquierda y amigo de Alberto, puso de ministro de Economía a un neoliberal. Bueno, porque estas categorías de izquierda y derecha no significan nada. Este es el hallazgo del peronismo. Nosotros fijamos la tercera posición en aquel momento y esa tercera posición sigue estando vigente ahora. Porque en esta confrontación entre los dos ganadores que dije antes para discutir la medianera, nosotros nos vamos a parar desde la defensa del interés nacional, no desde la defensa de un posicionamiento ideológico. Nosotros tenemos que analizar qué más le sirve desde esa nueva realidad para defender nuestro interés y en función de eso avanzamos. No tener solamente posiciones porque pensamos que este es más amigo o menos amigo. Miren, lo que hizo Alberto fue darle la mano a Putin, que hubiese dicho, ¿qué le pasaría ahora si Putin le hubiese dicho, sí, de la mano de la Argentina vamos a penetrar en Hispanoamérica? Y ahora de que se dibujaba si está votando en contra. Miren, es un desorden, y que al que aparentemente tenía que estar en contra de Putin, ahora resulta que se mantiene neutral, que es Bolsonaro. Porque claro, las categorías izquierda y derecha no son las que explican. Y la que terminan explicando, como dijo Alberto, tiene que ver con el nacionalismo de inclusión. Tampoco el nacionalismo europeo, ¿eh? Nosotros construimos un nacionalismo de brazos abiertos. Y tenemos que definir nuestra inserción en función de lo que va a pasar para la colocación de nuestros productos. Si los chinos no van a ser, porque son los perdedores los que van a comprar nuestros productos, miren, tenemos que ordenar nuestra matriz productiva en función de eso. Con respecto a Irán, yo no veo ahí
una tercera medianera, de ninguna manera. Creo que esto tienen las mismas dificultades que tenemos nosotros en Hispanoamérica. Hay que entender esto, hay que entender qué es lo que está pasando cuando discuten dos ganadores, que los dos tienen energía, porque Rusia tiene energía y Estados Unidos tiene energía. Y lo que ellos quieren es tener energía cara para el resto de los países. Nosotros tenemos la virtud de tener nuestra energía. ¿Cómo vamos a utilizar el petróleo y el gas argentino para abaratar nuestra manufactura? Y no para pensar que se lo tenemos que vender a los brasileros. Porque cuando le vendemos la energía a los brasileros es porque no lo vamos a utilizar en Argentina. Mire, esta es nuestra discusión. Y en esa discusión es que nosotros vamos a encontrar nuestra realidad. Pero profundamente nacional, popular, y entendiendo en el nacionalismo de brazos abiertos en la patria grande que también enseñó Perón. Bravas, bravísimas. Acá tengo una pila de preguntas sobre la Casa Grande. Hay algunas también sobre el futuro de nuestros hijos y qué debemos hacer con ellos, pregunta Federico Gómez. Un jubilado dice, ¿cómo puede ser que un jubilado tenga que esperar 3 meses para ser atendido y encima cuando van para sacar un turno los tratan mal? Negligencia del servicio del PAMI. ¿Qué va a hacer con la ley de autismo, discapacidad? Que ninguna obra social ni gobierno de turno nos ayudan. Estas cosas, un gobierno peronista se ocupa de los más necesitados siempre. Los únicos privilegiados son los niños y los ancianos y, por supuesto, los enfermos. Bueno, vamos a las preguntas de la Casa Grande. Dice Gonzalo Vila, ¿está planificada la formación de cuadros para reformar la política educativa hacia una orientación justicialista, ya que la socialdemocracia está penetrando en nuestras escuelas? Y después pregunta otro, pero la junto, otro que es el compañero de Corrientes, Valentín Trepo, dice, ¿el peronismo se está uniendo o tenemos que esperar el desastre en el país? Otro pregunta, Gladys, pregunta si puede explicar las opciones de transición a un próximo gobierno peronista. Otra persona cuyo nombre no puedo leer pregunta cuál es el plan de acción, sí, manifestaciones. Y bueno, te tiro esas y después vamos con otra pilita. Naturalmente, la pregunta sobre las dolencias específicas y que a veces las obras sociales no las cubren. Mira, ahí tenemos ciertamente que maximizar la eficiencia y la eficacia de la asignación presupuestaria al sistema de salud, que contiene 3 subsectores, el de financiamiento privado, que es básicamente las prepagas, el de financiamiento público, que tiene que ver con la salud pública, y el financiamiento solidario, que tiene que ver con las obras sociales y donde naturalmente también ahí incluimos el PAMI. La articulación de esos 3 subsistemas es muy importante. Y ahí también penetra el Hospital Municipal de Merlo en cuanto a prestador, porque finalmente son los prestadores que terminan sanando al paciente y el resto son los que financian. Ni médicos, ni ninguna de las prepagas son los que curan. Juntan la plata para ir a algún prestador de salud, que es el que termina curando. Ahí hay una discusión muy interesante, que la voy a dejar planteada. Supongamos que tenemos 3 enfermos iguales de hepatitis, con las mismas características. Uno se cura en el hospital público, otro se cura en una prepaga y otro se cura en una obra social. ¿Cuál se cura más rápido y más barato? Porque lo que le importa a la comunidad es que el enfermo esté sano. Y la pregunta es, más barato no para él, sino los recursos que pusimos, porque obviamente nadie va a pensar que el compañero que tiene hepatitis y va al hospital de Merlo sale curado de manera gratuita. Gratuita para él, pero no para el resto. O sea, todos pusimos recursos para que un enfermo esté sano. Es interesante esta pregunta, ¿no? Y que cada uno, porque
a partir de esa respuesta empezamos a asignar los recursos. Desde el peronismo uno diría que es la salud solidaria, manejada por las organizaciones libres del pueblo, y que en realidad la salud es la prevención de la salud, como enseñó Carrillo. Miren, es todo un debate, como el debate de la educación de gestión pública, la educación de gestión privada, y cómo nosotros vamos a ordenar la curricular para volver a nuestros principios y valores. Y esto es un tema, porque es cierto lo que dijo el que preguntó, que a veces los padres se encuentran con situaciones muy extrañas planteadas en las escuelas, que no es de abajo para arriba, son temas planteados de arriba para abajo. Son extraños, son situaciones extrañas que en realidad las tenemos que reflexionar entre todos. La construcción del pensamiento en el peronismo es de abajo para arriba. La verdadera construcción del peronismo, del pensamiento en términos originales. La universidad da formación, da información, la sabiduría la da el hecho de la construcción colectiva. Es muy interesante, muy importante las preguntas. Sí tenemos claro que la salud es la prevención de la salud. Nosotros tenemos que evaluar la gestión del ministro de Salud no por la cantidad de enfermos que cura, sino por la cantidad de argentinos que no se enferman. Bueno, eso lo enseñó Carrillo. Después, por eso hablaba Carrillo de que una buena economía es la que genera buena salud, porque no te enfermas. Y una mala economía genera una mala salud, porque si no comes, si no trabajás, si no te ganás el pan, digamos, aquella familia que hoy se está alimentando de los comedores y de los regalos de comida, no vamos a pensar que tiene una buena salud mental. Estamos desordenados. Miren, el hombre peronista y la mujer peronista es cuerpo y alma. Bueno, es un ministerio clave el que vamos a tener también en la prevención de la salud. Es muy importante. Nosotros tenemos que pergeñar cómo vamos a ordenar nuestro territorio y qué territorio vamos a tener. Porque no lo hicimos en la presentación inicial, pero está claro que casi la mitad de la política chilena quiere volver a discutir la Patagonia. El que perdió las recientes elecciones en Chile, con Boric, dijo, tenemos que rediscutir la Patagonia con la Argentina, porque cuando la discutimos con ellos estábamos distraídos porque estábamos en guerra con Perú, fin del siglo XIX. Bueno, es toda una definición del espacio político chileno, de todos los chilenos no, pero por lo menos de la mitad de su política. Y nosotros tenemos que estar atentos con eso. Y ahí tenemos un debate central, que es cuál es la hipótesis no de conflicto de la Argentina, sino la hipótesis de defensa de la soberanía nacional. ¿Es una defensa tecnológica y territorial o es la defensa que enseñó Perón de la nación en armas? Y la nación en armas es de todo su pueblo. Y los pueblos, cuando se involucran en su defensa, pueden ser exitosos, sí. En general son exitosos si entienden lo que está pasando. Mire, es una sana defensa nacional que nosotros involucremos al conjunto del pueblo en la defensa de la patria, que la patria no es otra cosa que el patrimonio común. Ah, pero vamos a volver a hablar de la defensa. Y sí, tenemos que volver a hablar de la defensa y de las características de la defensa, porque hoy en el mundo se está hablando de estos temas. Y se va a seguir hablando cada vez más intensamente, porque detrás de esto viene el reparto de la Antártida y la densidad nacional es la que va a garantizar que te toque algo de la Antártida y que en algún momento los ingleses te devuelvan las Malvinas. Miren, es irreversible. No porque no discutamos este tema, después no lo vamos a padecer, porque la discusión sobre la Patagonia la vamos a tener. Claro, cuando uno va y charla con los compañeros de la Patagonia, esto está a flor de piel, pero también lo tenemos que discutir en Merlo, porque a nosotros nos enseñaron que la Argentina
incluye las Malvinas y incluye un territorio antártico. Y esto está en discusión, y sí, está en discusión. Las Malvinas y el territorio antártico, las Malvinas ocupadas y el reparto de la Antártida, pero ahora vienen a plantear el tema de la Patagonia. Miren, este es un tema que tenemos que reflexionar en profundidad. Y no hay defensa de la nación en armas sin un correcto aparato productivo. Y ahí vamos a la primera discusión. Y eso tiene que tener una decisión desde el libre albedrío. Nosotros, como argentinos patriotas, vamos a defender nuestra patria y nos vamos a involucrar en la discusión de la defensa. Mire, esos eran los tiros federales. Los tiros federales no dependían del Ministerio de Defensa, sino que dependían del Ministerio del Interior, que era el ministerio político, pero eran los tiros federales donde se involucraba la sociedad en la defensa de la patria. No era que era un tema menor, era un tema muy importante. Bueno, mire, todos estos temas lo vamos a volver a discutir, y si discutimos el tema de defensa, invariablemente va a estar en discusión también la seguridad. Cuando uno va a Crónica y dice, mire, la seguridad también es colectiva, no es solo de la policía. Es imposible que pensemos que la seguridad es un tema policial. Y vamos a definir los temas de aquellos delitos que le molestan al pueblo, de aquellos delitos que son de lo que le gusta vivir de lo ajeno, pero que tienen una distancia con la seguridad del pueblo. Y eso lo vivimos, sí lo vivimos, lo podemos transitar y sí lo podemos transitar. Por eso el tema de la seguridad es un tema de orden 1 que tiene que estar en cabeza del presidente, ni en cabeza del intendente, ni en cabeza del gobernador. Porque esas vinculaciones entre las policías provinciales y federales, entre las justicias federales y provinciales, entre las Cortes Supremas Nacionales y Provinciales, miren muchachos, que lo estamos viendo en Santa Fe, solo lo puede destrabar el presidente, desde el principio de autoridad y definiendo bien claro qué delitos se ocupan las policías provinciales y qué delitos se ocupa el presidente, tomando el mando incluso de las policías provinciales para resolver ese tema. Y es muy difícil, si un juez vive por encima de sus posibilidades, si es un juez provincial, se le va a hacer difícil al gobernador, tiene que ir al presidente, que cuando quiere ocuparse de sus temas los resuelve. No hay bandas, no hay situaciones que el presidente no puede resolver. Tiene todo el aparato de seguridad federal a su cargo y también tiene el aparato militar para resolver algunos temas que no tienen que ver con la seguridad, pero que a veces están vinculados. Mire, pero para eso el presidente tiene que trabajar y tiene que trabajar duro. Tiene que acostarse a una hora razonable, comer sano, levantarse a las 6 de la mañana, trabajar todo el día. Y como no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, mire, yo citaba las reuniones de directorio 7:30, 8 de la mañana en el Mercado Central. Y el que estaba, entraba y participaba. Y, claro, y como ahí se discutía todo, no eran solamente los tres, era la comunidad del Mercado Central. Las reuniones de directorio conmigo eran ampliadas. Venían los changarines, venían las cooperativas, venían los puesteros, venían los que tenían los terrenos habilitados. Y ahí se discutía, agenda abierta, ¿eh? Y llegábamos, y 7:30, 8 menos cuarto, y a las 8 el que no estaba se cerraba la puerta y quedaba del lado de afuera. Y hay que levantarse temprano, muchachos. Hay que levantarse temprano. Y para eso hay que acostarse temprano. Y nos gusta tomar vino, pero mirá, si te tenés que levantar temprano los fines de semana, dejate de embromar. Y no tenés que estar con ojera, porque si estás con ojera el pueblo se da cuenta que estás comiendo mal, durmiendo mal, que estás excedido. Muchachos, es así la vida. Por eso Perón siempre estaba de punta en blanco, no para él, como Evita, estaban de punta en blanco para su pueblo. Y cuando Perón apareció demacrado por primera vez en su vida, nos dimos cuenta que se estaba muriendo, y fue en Paraguay. Cuando le entregó, cuando fue en la calle y le dijo, vengo, y uno lo vio al general y estaba enfermo y después se murió. Porque siempre el general estaba de punta en blanco, pero no para él, para su pueblo. El presidente parece y es, pero también parece. Y hay que estar prolijo. No podés, tenés que estar prolijo, pero no para vos, para tu pueblo.
Y ese era el ejemplo de Perón y Eva. Estaban prolijos para su pueblo. Nuestros hijos tienen que ir prolijos a la escuela. Pobres, humildes, pero prolijos. Y los maestros tienen que estar prolijos, porque el orden permite, mire, este es el orden. Y nosotros somos cultores del orden. Mire, tenemos que ordenar la Argentina porque está muy desordenada. La defensa, la seguridad, la educación, la salud, todo esto lo tenemos que ordenar. Pero el peronismo sabe cómo hacerlo porque para eso tiene doctrina. Bueno, les contamos a todos los vecinos de Merlo, Ituzaingó, Moreno, todos los que vinieron, que en la mesa con la sombrilla estamos adhiriendo para terminar de conformar el partido Principios y Valores y poder participar en las próximas elecciones. Así que se pueden acercar por ahí. Y les recordamos a todos que en un ratito van a venir los choripanes para compartir y seguramente con algo de música comeremos choripanes juntos. Vamos a una pregunta más, que tiene 3. ¿Cómo controlar la inflación? ¿Cómo hacer con 360.000 pymes sociales? O no entiendo una palabra, por el oligarca de Macri. ¿Cómo solucionaron el empleo? ¿Cómo solucionar el empleo solo con 7 empresas multinacionales? Labdelina pregunta, me gustaría saber su opinión sobre Axel Kicillof. Y una pregunta más, ¿cuáles son los inconvenientes de dolarizar y qué alternativas existen? Y con esto vamos, porque ya es hora de ir transitando tranquilos hacia nuestros hogares y comerán el choripán como un avant premier de la cena que después cada uno va a tener en su casa. La última, la de la dolarización. De alguna manera nosotros sabemos que parte de que el Estado tenga déficit fiscal, Estado municipal, provincial o nacional, son los 3 tipos de Estado que hay. Cuando se financia, sabemos que hay distintos métodos de financiamiento, pero sabemos que también le damos a la maquinita. Y esto está pasando en el gobierno de Alberto Fernández y ya pasó en el gobierno de Macri. No pasó en el gobierno de Kirchner ni en el primer gobierno de Cristina porque tuvimos superávit fiscal. Esto es muy importante. O sea, gastábamos menos de lo que recaudábamos. Éramos cultores del superávit. Este era un debate con Kicillof, con Mercedes Marcó del Pompo, que nos acusaban de fiscalistas porque ellos presuponían que el peronismo es gastador y nosotros le decíamos que no, que en realidad somos sanos administradores de la cosa pública, sanos administradores, que es lo que enseñó Perón. Ahora, si nosotros tenemos déficit fiscal y le damos a la maquinita, es obvio que no se puede dolarizar, porque no le podemos dar a la maquinita de los dólares, no tenemos. Entonces, si tenemos dolarización de la economía, no podemos tener déficit fiscal. Que esto es lo que dicen los cultores de la dolarización. Bueno, es una manera de que el Estado gaste lo que recauda. Bueno, muy bien. Pero si el Estado va a gastar lo que recauda, ¿para qué queremos dolarizar? ¿Para qué queremos atarnos las manos? Entonces, si no tenemos déficit fiscal, no hace falta dolarizar. Porque no vamos a dolarizar para no tener déficit fiscal. La causalidad es al revés. Entonces, si no tenemos déficit fiscal, hagamos lo que hizo el último gobierno peronista. No hace falta dolarizar la economía. Ahora, ¿cómo vamos a generar empleo? Bueno, es lo que hablamos al principio. Nosotros tenemos que hacer una economía rentable. Para hacer una economía rentable, las empresas tienen que tener demanda. Hay muchas empresas que si no tienen demanda del mercado interno, se nos complica. Para tener demanda en el mercado interno, el precio de los alimentos tiene que ser razonable. Tiene que ser aquel precio de los alimentos que después que cobraste la quincena o el mes, compraste la comida para la quincena o para el mes o hiciste la previsión para todo el mes lo que vas a gastar en comida y eso una familia lo sabe, y te sobra plata.
¿Cuándo funciona la economía? Cuando después que cobraste y compras la comida te queda un mango. Entonces vas a la peluquería, la cuota del auto, los ladrillos, te vas una semanita de vacaciones. Muchachos, eso es la economía peronista. Pero para que haya economía peronista, la comida tiene que estar. Yo no pido el lomo, pido el asado. No pido el queso gruyère, pido el queso fresco o el queso de rallar. Pido lo que comen los trabajadores. Esa es la mesa que uno tiene que proteger. Yo no tiene por qué proteger del bife de chorizo, pero sí el asado, sí la nalga para la milanesa, sí la cuadrada, sí la tapa de asado, sí la carne picada. Por eso hacíamos 12 cortes. Mire, el argentino se tiene que comer 240 litros de leche, se lo tiene que comer por año. Se lo tiene que tomar todo en leche líquida, no, en crema, en dulce de leche, en queso de rallar, en queso fresco, en mozzarella. Miren, muchachos, esto es lo que uno... No, pero yo no tomo tantos litros de leche. Sí, sacá la cuenta. Si vos te comés los quesos que te tenés que comer y los frenas que te tenés que comer, más la leche líquida que te tenés que comprar, vos terminás comiendo 240 litros de leche al año. Y hagan la cuenta como lo hicieron ayer o antes de ayer en un acto. No es tanto. Finalmente es un poquito más de medio litro por día. ¿Y cómo no me lo voy a comer? Entre leche líquida, un flancito, esto, aquello, una torta... Tenemos que tener la suspicacia de entender que no son 240 sachets de leche, sino también la leche que va volcada en la comida. Una salsa blanca, cuando hacemos una salsa blanca gastamos 1 litro de leche y nos comemos unos fideos con salsa blanca y como mínimo, ¿Y cómo no vas a tener nuez moscada para ponerle a la salsa blanca? ¿Cómo vas a hacer la salsa blanca? ¿Que no le vas a poner nuez moscada? Miren, muchachos, hay un montón de cositas que hace a la mesa nuestra y que cuando nosotros tenemos la comida en un precio razonable, y hay trabajo, hay demanda en el mercado. Entonces, ¿cuáles son los 2 elementos que necesitamos tener en un precio accesible? La energía y los alimentos. La energía porque la Argentina es muy extensa. Si los duraznos de San Pedro tienen que ser comidos en Neuquén, y para llegar de San Pedro hasta Neuquén es logística, son 3.000 kilómetros. Si la energía está cara, los duraznos no van a estar baratos. Los limones de Tucumán, acá en Merlo, es lo mismo. Por más que lo traigamos en lo que lo traigamos en tren, acá van a llegar finalmente en un camión. Y si no, en el almacén de la esquina de casa o en la verdulería, llegan en una camioneta. Si tengo la energía cara y tengo la logística cara, la mercadería va a estar cara. Por lo tanto, tengo que tener la energía barata. ¿La Argentina puede tener la energía barata? Sí. Ahora me dicen que van a subir la luz. Y nadie me explica por qué. Me dicen que está barata, pero nadie me hizo el costo de la luz. La última vez que hicimos el costo de la luz, la hicimos en la Secretaría de Comercio allá por el 2011 y no se hizo más. ¿Cómo voy a saber si la luz está cara y barata si no me dicen el costo? Cuando me dan el costo me dice, eso no es el costo, es el precio que compran las distribuidoras a los generadores. Yo quiero saber el costo de la generación. El costo de la generación nosotros lo calculamos y no tenía nada que ver con el costo internacional. No es que si los europeos hacen a 50, 60 euros el mega, en la Argentina va a estar 50, 60 euros. Muchachos, hay un costo argentino que se puede calcular. La mano de obra, la energía, que también está el costo argentino. ¿Cómo no vamos a saber cuánto cuesta un barril de petróleo en la Argentina, sacarlo del interior de la tierra y su amortización, que es reemplazar ese barril por otro barril más caro porque tenemos que ir al mar o el gas para ir a buscarlo? Pero ¿cómo no vamos a hacer eso, saber eso que son costos elementales? Lo hicimos en la Secretaría de Comercio, lo hicimos. Estaba $35 el barril en la Argentina de costo. ¿Por qué me lo venden a 200? Me lo venden, cuando me venden el gasoil, hoy me lo están vendiendo arriba de $200 el barril, de 35 que cuesta a 200. ¿Qué se queda con esa diferencia? ¿Por qué no hacen costo? Porque si hacen costo, aparece cuánto ganan. ¿Y quién hacía costo? Y nosotros, ¿en qué gobierno? Y en la década ganada. Por eso es tan importante hacer costo. Y ahora no hacen costo. Me dicen que la luz está barata, pero no me dicen cuánto cuesta hacer el kilowatt. Pero ¿cómo no se va a poder calcular?
Miren, este es el debate profundo, todo lo demás es un verso. Si yo tengo la energía en términos, en función del costo y baja mucho el precio, y yo tengo alimentos en función del poder adquisitivo, es un problema de tiempo. Es lo que hicimos nosotros. La comida en una proporción razonable, la energía en una proporción razonable. Tenés un fin de semana larga, llenás el tanque de nafta del auto y no tenés que sacar un crédito. Ahora llenar el tanque de nafta para las Pascuas te sale 5.000, 6.000 o 7.000 pesos. Y son 2 tanques, ir y volver. Y entonces, y aparte las comidas, pero es una locura. ¿Eso por qué no pasaba? ¿Por qué se llenaba Mar del Plata o la costa en un fin de semana largo con el gobierno peronista? ¿Y por qué ir y volver, muchacho? Era un poquito más, pero te ajustabas un poquito. 15 días ibas y venías y llevabas a la familia. Hoy es imposible. Ya llenar el tanque es imposible. Esto es lo que tenemos que ordenar. Los 2 vectores para una buena economía peronista es la energía y los alimentos. Nosotros sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Y si encima tenemos los alimentos y la energía en un precio razonable y el pueblo puede elegir, porque tiene la aptitud para elegir, estamos en el mejor de los mundos, porque cada día que pasa el pueblo es más feliz y la patria es más grande. No como ahora que cada día que pasa, mañana va a ser peor que hoy y todos lo sabemos. Por eso esto hay que resolverlo. Y nosotros decimos, mire, cuanto antes se resuelva mejor, porque nadie piensa hoy que en el 2023 va a llegar competitivo a las elecciones si no nos dan 1 año y pico para dar vuelta a esta situación. Por eso decimos, cuanto antes para dar vuelta a esta situación, ordenar la economía y llegar competitivos para el 2023. Eso es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es un gobierno peronista que sabe lo que hay que hacer y tiene una doctrina que le permite que trascienda la vida física de cada uno de nosotros. A mí me pasaron la bandera a los mayores. Por esas cosas de la vida ya me tocó envejecer, ahora le tengo que pasar la bandera a los más jóvenes. En algún momento, los hijos o los nietos de los más jóvenes van a ver no solo la Argentina peronista, sino el mundo peronista. Y nosotros desde donde estemos vamos a sentir la felicidad de la tarea cumplida. Nosotros no solo venimos acá a peronizar Merlo, nosotros venimos acá para desde Merlo peronizar la provincia de Buenos Aires, y ahí respondo lo que opino de Kicillof. Desde Merlo a peronizar la provincia de Buenos Aires. Desde que hemos peronizado la provincia de Buenos Aires a peronizar la nación. Y después que peronicemos la nación vamos a peronizar el mundo, porque nuestra doctrina es la doctrina verdadera. Y recién, cuando todos los pueblos del mundo digan los días más felices fueron, son y serán peronistas, es que nosotros habremos terminado con nuestra misión. Muchas gracias al pueblo de Merlo.